Cuando la gente me pregunta en qué trabajo, la pregunta que le sigue es ¿y no te da miedo? Bueno, a mí me da miedo las cosas paranormales, la gente que hace daño por diversión y que la sociedad, y no me refiero como un ente lejano, sino a fulanito y menganito que me lo están preguntando en ese momento, tengan el pensamiento que les impulse a hacer ese tipo de preguntas y no te da miedo. Y a veces entro en una larga explicación y a veces no, porque me estoy tomando algo o no me apetece hablar de eso en ese momento o creo que no es el sitio adecuado. Por eso hoy he creído conveniente hacer este vídeo y hacerlo en la manera en la que la gente normalmente suele preguntar, con las dudas frecuentes que normalmente no vas diciendo por la calle, pero si te encuentras con alguien que trabaja con personas con enfermedad mental, con la que puedes tener más o menos confianza, te atreves a preguntar. Y para desgranar esa pregunta, y no te da miedo, hay que entender que el 90%, o al menos así lo creo yo, de lo que la origina viene a través de la enfermedad estrella de la que se derivan, parece ser, todos los temores y miedos, que no es otra cosa que desconocimiento. Hoy vamos a hablar de esquizofrenia. Vale, esta pregunta sé que suena fuerte y lo es, pero es una de las más comunes. ¿Son peligrosos? ¡Oh my God! Esta pregunta es fuerte, o sea, es fuerte porque peligrosos son los tiburones, los maltratadores, los violadores, los sicarios, pero una persona que padece una enfermedad en todo caso es víctima, y en este caso no solo es víctima de la sintomatología que padece, sino de que el resto piensen eso de ellos y que se generen esos temores y esa mala prensa por una cosa que ellos no han decidido tener y que bastante tienen con enfrentarse a ella cada día. Así que la respuesta es muy clara, no, no son peligrosos. Aquí tengo que decir que parte de que mucha gente piense que una persona que padece esquizofrenia sea peligrosa o no, parte de las películas y la mala prensa, y seguramente algunos de vosotros diréis, ¿cómo que no? Si fulanito hizo o tal hizo... Bueno, cuando una persona hace un acto delictivo o comete un asesinato, la noticia es simplemente así. Pero en el caso de que un acto delictivo lo cometa una persona que padece una enfermedad mental, el nombre de la enfermedad mental, en este caso la esquizofrenia, va por delante. También el cine ha alimentado ese concepto, contribuyendo un poco pues a ese mito de que la persona que padece esquizofrenia es alguien capaz de hacer cualquier cosa. Y aquí está ya. Eso no es así. Sí que se puede generar algún daño hacia su propia persona o hacia su entorno a consecuencia de algunos de los síntomas que esté viviendo en ese momento, especialmente en un momento de crisis. ¿Con quién hablas? No es culpa suya. John. Nos comprometerá otra vez. No lo hará. Volverás al hospital. John, contéstame. Y morirá mucha gente. Alicia, por favor, cuelga el teléfono. No puedo permitirlo. Sí. Hola, necesito hablar con el doctor Rosen. ¿Está ahí? Lo siento, John. ¡No! Ya sabes lo que hay que hacer. No quería hacerte daño. Pero una persona con una enfermedad mental diagnosticada tiene un tratamiento. Y cuando tú tienes un tratamiento dejas de tener los síntomas. Cuando tienes fiebre y te tomas algo para la fiebre baja. Entonces cuando tienes fiebre tienes delirio. Pero si te tomas algo para que te baje la fiebre, los delirios cesan. ¿Tengo yo que tener miedo de una persona con fiebre? No. Pues en este caso es lo mismo. Y tenemos que romper ya ese pensamiento porque ese pensamiento a ellos le hace daño y a nosotros nos hace uno inculto. ¿Es verdad que escuchan voces? Bueno, esta pregunta me la hacen muchas veces y formulada de otras maneras, ¿vale? Pero
parece ser que causa mucha intriga que tú puedas escuchar una voz que realmente no se está generando fuera de ti. Y seguramente que todos conocemos el síndrome del miembro invisible, porque afortunadamente casi todos los que vayáis a ver este vídeo, espero, tenéis todos los miembros. Entonces, para nosotros es difícil entender que una persona a la que le hayan cortado una pierna pueda sentir dolor en esa pierna. Pues es posible. El cerebro es nuestro gran desconocido y hay cosas que a lo mejor no comprendes, pero tienes que intentar entender. En este caso, sí, pueden escuchar voces que no escucharías tú, que no se están dando fuera, ya que las personas que padecen esquizofrenia tienen una sintomatología positiva y una negativa. Esto lo expliqué en una parte de un vídeo que voy a dejar aquí arriba, pero bueno, la sintomatología positiva no significa que sea ni buena ni mala, ni la negativa ni buena ni mala. La positiva quiere decir que hay un aceleramiento del procesamiento neuronal y la negativa al contrario. En la positiva nos vamos a encontrar con alucinaciones y con delirio. Las alucinaciones se sienten por los sentidos, entonces la más común es las voces, pero no es la única. También pueden ver cosas que realmente no existen. Charles. ¿Viste mi nombre entre los ponentes? ¡Mentiroso, hijo de puta! ¿Con quién habla? Dígame, ¿a quién ve? ¿Cómo se dice Charles Herman en ruso? ¿Cómo se dice en ruso? Ahí no hay nadie, John. ¡Vas a acabar en una celda! ¡Viejo, miserable y despreciado! Y mientras das vueltas y babeas, el mundo acabará en cenizas. ¡No es real! ¡No es real! ¿Aún sigues hablando conmigo, soldado? ¡No hay ninguna visión! O sentir a través del tacto una lija cuando estoy tocando terciopelo, o a través del gusto estar comiéndome una sopa y que sepa colonia. ¿Qué pasa? Que las alucinaciones a ellos les van a provocar angustia, miedo, incertidumbre, desconcierto. Solo tenéis que pensar que estáis continuamente escuchando una voz que dice algo, tú sabes que no está afuera, intuyes que nadie más la está escuchando porque vamos a suponer que a priori se te acaba de desarrollar la enfermedad, tú no sabes que la tienes y empiezas a escuchar una voz y no llevas casco y la tele está apagada y sabes que no hay nadie. ¿Cómo te sientes? Pues muy mal. Una vez que la enfermedad se le ha desarrollado y tienen un tratamiento, las alucinaciones desaparecen porque gracias a la ciencia tenemos un tratamiento bastante efectivo antipsicótico y una persona que padece esquizofrenia a día de hoy no tiene por qué tener sintomatología positiva o quizás mínimamente. Y los delirios son ideas delirantes, son como firmes creencias que persisten y suelen girar en torno a la policía me persigue, han instalado cámaras en mi casa, me están controlando, la gente por la calle me mira, todos hablan de mí a mi espalda. Se basa mucho en la suspicacia. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Pero hablemos en voz baja. Tal vez nos escuchen. Puede haber micrófonos. Te lo voy a contar todo. Entonces esto te vuelve desconfiado, te vuelve una persona que sospecha de todo, que
también lleva muchos miedos porque imaginaos que vais por la calle y crees que todos te van persiguiendo, que van hablando a tus espaldas, que o bien le haces cara y ¿qué estáis diciendo de mí? O te vas corriendo a tu casa a esconderte. Y sí, yo me he encontrado con casos de personas que se han escondido en la cama y no querían salir de su cuarto, que hacen frente a su día a día a través de una lucha de la que todos somos ajenos. Así que todas las preguntas que giren en torno a la sintomatología positiva, que ya hemos visto que son las alucinaciones a través de los sentidos y las ideas delirantes, espero que con esto queden contestadas. ¿Un esquizofrénico tiene cura? Vale, he formulado mal la pregunta porque desgraciadamente así es como se hace. Nadie debería de utilizar ese término, un esquizofrénico, porque estamos hablando de personas que padecen una enfermedad u otra, pero personas ya están en desuso. ¿Tiene cura? Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad crónica. Sí que es cierto que al inicio, o si no se ha llegado a desarrollar, se pueden producir crisis en las que aparezca esta sintomatología positiva, pero si esas crisis desaparecen, pasa un tiempo y no se vuelve a repetir, quizás no se llegue a desarrollar la enfermedad. Pero una vez que el psiquiatra te ha diagnosticado esquizofrenia, sí, la esquizofrenia es crónica para toda la vida, para que nos entendamos, pero no se acaba el mundo, no pasa nada, no te vas a morir de eso, simplemente tendrás que adoptar una serie de medidas, rutinas, que mejoren tu vida dentro de ese diagnóstico. ¿Cómo ayudo a una persona que creo que puede estar padeciendo una enfermedad mental? Y en este caso, por los síntomas que yo conozco, creo o he leído, creo que puede ser esquizofrenia. Bueno, pues en este caso, si esa persona está en crisis, hablar con ella directamente no va a servir para nada. Os voy a poner el ejemplo real de un señor el que yo traté hace unos años aquí. Y bueno, venía un poco asesorado, pero realmente no era consciente de lo que le estaba pasando y solo explicaba que le seguía a la CIA y que los americanos sobrevolaban su casa. Nada de lo que tú hables con esa persona va a llegar a buen puerto, puesto que en su cabeza solo existe esa realidad y es la realidad que está viviendo. Y si además intenta llevarle la contra, va a interpretar que tú no lo entiendes y que no te puede contar lo que está pasando. Entonces, si queréis ayudar a una persona en la que creéis que está en crisis, tenéis que dirigiros a los familiares o a personas cualificadas que lo atiendan. Y cuando desaparezca la crisis y esté dentro del tratamiento, tenga conciencia de enfermedad, sepa lo que tiene y sepa cuál es su sintomatología, sí se podrá hablar de eso, hablarán los especialistas con él, para que en otras ocasiones, antes de que llegue la crisis, esa persona aprenda a detectarla y no se vuelve a dar. No creo que nadie conscientemente quiera crear un estigma hacia un colectivo ni quiera hacer sentir a otra persona mal. Pienso que estos temores vienen infundados por la desinformación o el desconocimiento de la enfermedad y bueno, ante el desconocimiento, la información, y alejaros un poco del mito y de la leyenda que traen las películas, porque realmente eso es cine y el cine de terror está para eso, para crear terror. Estas y otras preguntas son las que la gente cuando entra un poco en confianza suele hacerme y bueno, yo realmente pienso que son las que casi tienen la mayoría de las personas que no están vinculadas directamente con las enfermedades mentales. Y estoy dispuesta a responder a las dudas que estén en mi mano y las que no estén en mi mano, pues pediré ayuda y romper estigmas. Así que adiós y hasta pronto.